Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a ver el día de hoy, dentro de la unidad 1, en cuanto al cultivo del camarón blanco, Lithopenaeus banamei. Vamos a revisar, en primer lugar, su clasificación taxonómica, considerando que nuestra especie Lithopenaeus banamei, que tenemos en cultivo en nuestro país, pertenece al dominio Eucarya, al reino Animalia, al filo Artrópoda, al subfilo Crustacea, a la clase Malacostraca, al orden Decápoda, pertenece a la familia Penaidae, al género Penaeus o Lithopenaeus, y tenemos nuestro conocido banamei, nuestro camarón ecuatoriano. En cuanto a su distribución geográfica, es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora, México, hasta el noroeste del Perú. Sin embargo, debido a su tolerancia a enfermedades, ha sido introducido para cultivos comerciales en Brasil y varios países de Asia. Vive en profundidades desde los 0 a 72 metros, ocupando fondos lodosos, en el caso de los adultos, fondos lodosos marinos, y estuarinos, en el caso de los juveniles. En cuanto a los nombres locales, desde México hasta Perú se lo conoce como camarón blanco o white shrimp. Tiene nombres locales, como en el caso de Panamá, que se conoce como camarón patiblanco, en Colombia camarón café, y en Perú se lo conoce como langostino. En cuanto a su ciclo de vida, en términos generales, tiene una incubación de 14 a 15 horas, estadios larvales, divididos en 3 etapas: Nauplius con 5 subestadios, Zoea con 3 subestadios, Mysis con 3 subestadios. Y en cambio, en poslarva, 15 días. En adultez, para llegar a la adultez le toma de 6 a 8 meses, obteniendo un tamaño máximo de 250 milímetros. En cuanto a su ciclo biológico, en las etapas primarias, como es Nauplio, Zoea y Mysis, necesita de agua salada, puesto que es osmoconforme. Es decir, es un organismo marino que mantiene un ambiente interno que es osmótico a su medio ambiente externo. Esto significa que la presión osmótica o la osmolaridad de las células del organismo es igual a la presión osmótica de su ambiente circundante. Al minimizar el gradiente osmótico, esto posteriormente minimiza la afluencia y el flujo de salida de agua dentro y fuera de las células. A pesar de que los osmoconformes tienen un ambiente interno que es isosmótico a su medio ambiente externo, los tipos de iones en los dos entornos difieren en gran medida con el fin de permitir que las funciones biológicas críticas se produzcan. Un beneficio para la osmoconformación es que los organismos no tienen que gastar tanta energía como los osmorreguladores, con el fin de, en cambio, regular los gradientes iónicos. Sin embargo, para asegurar los tipos correctos de iones, se encuentran en su ubicación deseada. Una pequeña cantidad de energía se gasta en el transporte de iones. Una desventaja de la osmoconformación es que los organismos están sujetos a cambios en la osmolaridad de su entorno. En cambio, cuando pasan a la etapa de poslarva y luego a juvenil, lo hacen en agua salobre, convirtiéndose en osmorreguladores. ¿Qué es la osmorregulación? Es la forma activa de regular la presión osmótica del medio interno, manteniendo los líquidos osmóticos del cuerpo. Las reacciones metabólicas de las que depende la vida funcionan dentro de un ambiente líquido y requieren para su funcionamiento que las concentraciones relativas de agua y de solutos se mantengan dentro de los límites bastante estrechos. La osmorregulación o regulación osmótica es, por lo tanto, el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo respecto a las concentraciones de soluto y el contenido de agua. Esta osmorregulación depende en gran medida del movimiento controlado de solutos entre los líquidos internos y el ambiente externo. Luego de esta etapa, pues, pasa a preadulto y luego a adulto. En cuanto a la larvicultura, que es un tema que nos interesa, pues vamos a hacer una revisión de la historia de la larvicultura en nuestro país. Bueno,
El cultivo del camarón comenzó en Ecuador hace casi 50 años, de manera casual. Las primeras granjas de camarón se establecieron en el sur del país y desde entonces se han desarrollado casi 220.000 hectáreas de estanques de producción que hoy forman parte de una industria que es la primera fuente de ingresos extranjeros no relacionados con el petróleo en nuestro país. En la década de 1970 se conocía poco sobre el cultivo del camarón, pero a través de la voluntad pura y sobre todo por ensayo y error, los camaroneros superaron sus limitaciones operativas y comerciales. La falta de conocimiento científico y las metodologías iniciales de producción no impidieron que los productores ecuatorianos convirtieran al país en uno de los principales proveedores mundiales de camarón de cultivo. En los primeros 15 años se construyeron casi 90.000 hectáreas de granjas camaroneras y en el año de 1995 casi 180.000 hectáreas estaban en operación. A pesar de sus orígenes casuales, el desarrollo no ha sido el resultado de la improvisación. Se ha realizado un largo y a veces doloroso viaje para establecer una industria que sigue su propio camino, que se ha diferenciado por sus sistemas de producción abiertos de baja densidad y el uso de animales resistentes a enfermedades en lugar de sistemas intensivos y líneas genéticas libres de patógenos que caracterizan principalmente el cultivo de camarón en otros lugares. Desde las primeras cosechas de camarón de cultivo hasta 1998, la producción del país había crecido de forma más o menos continua y alcanzó casi 115.000 toneladas métricas en el año 98. Con algunas caídas temporales debido a problemas causados por enfermedades como el llamado síndrome de la gaviota en 1989, causado principalmente por vibrios, y por el síndrome de Taura, el conocido TCB, en 1994. La historia da un giro negativo en el año 2000, cuando con la llegada del virus de la mancha blanca, la white spot, las exportaciones cayeron a 37.700 toneladas métricas y la industria sufrió una contracción del 70% en medio de una aguda crisis económica y el cambio de la moneda nacional, es decir, del sucre, por el dólar estadounidense. Esto es un poquito de parte de la historia de la agricultura en nuestro país. Entonces, en el año de 1970 utilizábamos larva salvaje o silvestre. Se utilizaba en los inicios de la camaronicultura. Las poslarvas eran recolectadas de medios naturales. Luego, entre el año 1970 y 1990, obtuvimos la larva de laboratorio, puesto que ya se estaba haciendo ensayos sobre ello. Usando el naupio silvestre, se capturaban hembras grávidas de medios naturales, las mismas que se hacían desovar en instalaciones especiales. Luego obtuvimos el naupio de maduración, es decir, mediante la inducción de la maduración y posterior fecundación de los reproductores. Naturalmente, pues fueron especies silvestres, es decir, individuos silvestres seleccionados de medios naturales, que ya no se usa, o de estanques de producción o ciclos cerrados, que se denomina individuos domesticados. Aquí vemos una fotografía de cómo se realizaba la captura de la larva salvaje y lo que tenemos por hoy, lo que conocemos como larvicultura. Aquí en esta fotografía podemos ver una instalación más tecnificada, y voy a hablar un poquito de la historia. En la década de 1980, los centros universitarios locales fortalecieron sus programas de capacitación en acuicultura o crearon nuevas carreras relacionadas con el área. En 1985, la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL abrió un título en acuicultura que ahora es ingeniería, donde se formaron numerosas promociones de técnicos e investigadores. Al unísono, un poco antes, nuestra facultad lo hizo primero. En 1990, gracias a un acuerdo con el gobierno de Japón, este es el caso del ESPOL, se creó el Centro Nacional de Acuicultura e Investigación Marina, conocido como CENAIN, donde se realizan investigaciones relacionadas con la industria del camarón. Otras universidades también crearon carreras o currículos modificados para incorporar temas relacionados con la acuicultura y para capacitar a profesionales que podrían enfrentar los desafíos de la industria en desarrollo. Ecuador también se ha convertido en un país que exporta a sus profesionales a lugares donde se cultiva camarón, como Brasil, México, Indonesia,
Tailandia y Arabia Saudita. China, India y otros productores líderes. Numerosos profesionales ecuatorianos trabajan en granjas camaroneras de todo el mundo o brindan asesoramiento como consultores o asesores. Aquí podemos ver parte de nuestra industria. Observemos un momentito este video. Ya lo vi. Ahorita que vengan los muchachos que revisen todo. Vemos una instalación. Bueno, gracias a Dios y a los profesionales que manejan el sector. Excelente larva, excelente producción. 15 animalitos por gramo, 15 días, 10 días. A 10 días. Esto es excelente. En piscina, ¿cómo están los resultados? 9.000 ¿Cuánto? 9.000 libras por hectárea en piscina. Qué excelentes resultados. Miren esa belleza de larva. Esta empresa tiene integrado dentro de su sistema de cultivo, como vemos allí, tienen los tanques, hacen un sistema de aclimatación y adaptación previo al traslado hacia las piscinas de engorde. Es decir, hacen el proceso, luego hacen el proceso de nursery y el proceso de engorde, usando ese procedimiento de piscinas. En cuanto a las ventajas de las larvas de laboratorio, en un inicio era para evitar la entrada al sistema de especies competidoras y susceptibles a enfermedades, también para evitar la estafa por la mezcla de larvas de laboratorio con las silvestres. Hubo una época, jóvenes, de que esto era común, es decir, la larva silvestre, ya hace muchísimos años los que trabajamos en ese tiempo, era muy apetecida y escaseaba, era muy difícil conseguirla, entonces había a veces que pagarla por anticipado o uno personalmente ir a recogerla a los sitios, es decir, a los puntos, a las playas donde estaban los larveros. Se formó una nueva profesión que eran los larveros, pero la viveza criolla siempre está por allí. Habían casos de intermediarios que compraban la larva, en este caso larva silvestre, y la mezclaban con larva de laboratorio para obtener un mayor número o mayor conteo. Aprendieron mucho del tema y hubieron muchísimas estafas con este proceso, porque la larva de laboratorio en ese tiempo que estaba entrando al mercado era mucho más económica que la larva silvestre. Punto 3. Hubo una prohibición de capturar larva salvaje por disposición de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, y esta ley fue registrada, está en el registro oficial del 18 de octubre del 2002. Actualmente nuestra larva tiene mucha mayor tolerancia a enfermedades, tiene una mayor supervivencia y un mayor crecimiento. Entonces, haciendo algo de historia, revisando la historia, dadas las altas mortalidades durante la producción, los centros de cría que realizaban la maduración de reproductores comenzaron a utilizar animales de estanques que sobrevivieron a los virus, ¿ya? Por eso se llegó a una larva de mayor sobrevivencia. Y de estos animales desarrollaron las nuevas generaciones que luego fueron llevadas a los estanques de engorde para producir los nuevos cultivos, repitiendo el proceso una y otra vez. Esta selección masal, basada en la resistencia del camarón a las enfermedades, dio paso progresivamente a la producción de animales con mejores supervivencias en las granjas. Y en el 2006, la industria pudo recuperar los niveles de producción de antes de la aparición de la mancha blanca. En la última década, la industria ha experimentado aumentos de producción y precios, ha aumentado las regulaciones y ha mejorado la administración ambiental.
A partir de 2007, Ecuador ha mantenido una tasa de crecimiento anual constante de aproximadamente 12%, logrando exportaciones de 246.000 toneladas métricas en 2017, triplicando las exportaciones y convirtiéndose en el principal productor de camarón cultivado en el continente, representando más del 50% de la producción de la región de las Américas. Es decir, nosotros estamos en un lugar importantísimo como país productor de camarón. ¿Cómo está conformado un laboratorio o cuál es la estructura de un laboratorio? Normalmente, en términos generales, un laboratorio de la agricultura tiene estas 16 partes. El área de cuarentena, ya luego lo veremos más adelante, más detenidamente. Área de aclimatación, área de maduración, desove, eclosión, cría de larvas, cultivo interior y exterior de algas, eclosión y enriquecimiento cuando sea oportuno en el caso de artemia, infraestructura de soporte para el manejo del agua, es decir, instalaciones de toma de agua, almacenamiento, filtración, aireación, calefacción, distribución, etc. Laboratorios integrados para el análisis de larvas y poslarvas, instalaciones para la preparación y el almacenaje del alimento, sala de mantenimiento, áreas de embalaje en náuplios y poslarvas, oficinas, almacenes y áreas destinadas al personal. Esa es la estructura básica de un laboratorio de larvas. En cuanto al tratamiento del agua, estos puntos son importantes, es decir, tiene que haber una buena toma de agua. Luego mostraré unos videos de cómo se realiza, cuál es el procedimiento, qué es lo que tiene que haber en la toma de agua. Filtración inicial mediante pozos excavados en la arena, es decir, no se coloca la tubería de acceso libre, es decir, sobre el fondo, sino se realizan fondos, se entierra en este caso la tubería, ¿ya? Para que la arena sirva como filtración inicial. Además, una vez que el agua ingresa a las instalaciones, se utilizan filtros de arena, ¿ya? Mediante el uso de gravedad o de presión, ¿ya? Esos mediante bombas, equipos avanzados, filtros de saco de malla dentro del reservorio o estanque de decantación. Luego viene la parte que es la decantación. Punto 4, la desinfección primaria con cloro. Quinto, segundo filtrado con un filtro más fino. Sexto, desinfección mediante luz ultravioleta y o ozono o ambos. El uso de filtros, además el uso de filtros de carbón activado, la adición de EDTA y la regulación de la temperatura y salinidad para que en este caso nuestro cultivo, nuestra corrida sea óptima. Continuamos. En este cuadro podemos observar los estándares recomendados para la filtración y temperatura del agua según los diferentes usos. Es decir, si yo tengo un estadio de maduración, tengo ya estimado mi tamaño de filtro y mi temperatura. Igualmente para la cría larvaria, el desove y eclosión, el cultivo de algas. Hay muchas investigaciones y tenemos, esto es en términos generales, la medida, ¿ya? en micras de nuestro filtro y a la temperatura que tenemos que trabajar. Es decir, una maduración de 28 a 29 grados, un desove y eclosión a 29 a 32 grados y un cultivo de algas interior puro que se haga dentro de las instalaciones de 18 a 24 grados. En cuanto al origen de los reproductores, en inicio, como ya hice una acotación anterior, se usaron reproductores salvajes y en segundo término los denominados reproductores domesticados. Inicialmente la industria del camarón dependía exclusivamente de semillas silvestres para sembrar sus estanques de producción. A principios de la década de 1980 se construyeron los primeros laboratorios de producción de poslarvas o criaderos. El laboratorio Semacua fue la primera instalación de este tipo que produjo poslarvas de camarón en Ecuador comercialmente. Comenzó a operar en 1981 y posteriormente construyó otros laboratorios, incluido el del SPOL, que además de capacitar a profesionales en acuicultura, suministró poslarvas a algunas empresas de camarón. Hasta finales de la década de 1990, estos criaderos suministraban
poslarvas principalmente a grandes grupos de camaroneros que requerían un suministro constante de semillas en grandes cantidades. Las poslarvas provinieron principalmente de hembras grávidas capturadas en el mar y desovadas en condiciones controladas, conocidos como nauplios silvestres. Los programas de maduración de reproductores todavía no se consideraban una prioridad. Las granjas restantes prefirieron abastecerse de semillas silvestres porque lograron mejores rendimientos y supervivencias. No fue sino hasta el final de la década del 90 que la mayoría de las compañías de camarones comenzaron a obtener semilla de los laboratorios. La captura de poslarvas silvestres del medio ambiente para sembrar estanques de granja se prohibió en 2002, lo que obligó a la industria a producir su propia semilla y crear la necesidad de implementar programas para el mantenimiento de reproductores, lo que condujo al desarrollo de programas de mejora genética. En la actualidad, la industria se abastece exclusivamente con poslarvas producidas con animales reproductores de programas de mejora genética, y la captura de hembras grávidas para la producción de semillas está prohibida en el país. Esa es la historia para haber llegado a los denominados reproductores domesticados. En cuanto a una revisión rápida de los reproductores salvajes, antiguamente se creía que engendraban nauplios más fuertes. Preferencia por los reproductores pescados por barcos pequeños, ya que presentaban menores daños que los capturados por pesqueros de arrastre. En cuanto a las tallas, las hembras de 60 gramos y los ovarios desarrollados, mientras que los machos entre 40 y 50 gramos. ¿Qué desventajas había? Imposibilidad de mejoramiento, ya que no se disponía de registros de rendimiento y crecimiento de los stocks. Los stocks es en cuanto a la población de los camarones en el medio natural. Además, otra desventaja que conllevan un alto riesgo de introducción de patógenos. En cuanto a los reproductores domesticados, se manejaba tallas, hembras de no menos de 30 a 35 gramos, normalmente mayores de 40 gramos, no fecundadas, y machos de 30 gramos de peso aproximadamente. Ventajas: pueden ser mejorados genéticamente optimizando rasgos deseables como crecimiento, supervivencia, etc. Y en cuanto a la selección de stocks libres, podemos tener libres o sospechosos de su resistencia o tolerancia a patógenos específicos. Se ha desarrollado varios tipos de reproductores domesticados para reducir los riesgos de enfermedades. Tenemos los SPF, los SPR y SPT. Es decir, en los primeros, que son libres de patógenos específicos, se mantienen en instalaciones de alta bioseguridad, y su descendencia, denominada High Health, es suministrada a la industria. Cuanto a los SPR, que son resistentes igualmente a patógenos específicos, no susceptibles a infección por uno o varios patógenos ya conocidos. Y los SPT, que han sido creados intencionadamente para desarrollar tolerancia a enfermedades causadas por uno o varios patógenos específicos, sin embargo, pueden ser infectados por esto. Es decir, tenemos varios tipos, en este caso, de reproductores domesticados. Recordar, SPF, SPR y SPT. En cuanto a la cuarentena, ¿qué es la cuarentena? Como su nombre mismo lo dice, ya hemos estado en cuarentena por tema del COVID-19. En cuanto a nuestros camarones, son áreas de mantenimiento cerradas donde los camarones son depositados en tanques individuales hasta que se conozcan los resultados del chequeo para la detección de virus y de bacterias cuando sea oportuno. El periodo de cuarentena varía en función del tiempo necesitado para completar el procedimiento de chequeo sanitario. En todos los casos, los animales deben ser mantenidos bajo observación en las instalaciones de cuarentena hasta que los análisis sean completados, y por lo menos un mínimo de 20 días antes de ser transferidos al área de aclimatación. En cuanto a la aclimatación, dura de 7 días a unas pocas semanas. Sirve para aclimatar a los reproductores a las condiciones ambientales de las instalaciones de maduración y los tipos de dieta que les serán proporcionados, de forma especial cuando las dietas artificiales vayan a sustituir a las dietas naturales. Además, se realiza la ablación
de las hembras durante su proceso de intermuda. Todos conocemos este procedimiento conocido como ablación del pedúnculo ocular. Aquí vemos una fotografía, sirve para eliminar el órgano X, ¿ya?, que es el que controla esta hormona, la GIH, la neurohormona inhibidora de la gónada, ¿ya?, que se encuentra justamente aquí, en el bióptico. Vamos a ver un gráfico más adelante de cómo se realiza la ablación del pedúnculo ocular. Este es un procedimiento usado para inducir de forma artificial a la maduración de los crustáceos, hembras generalmente, mediante la extirpación del pedúnculo ocular durante su estadio de intermuda, cuyo objetivo es reducir los niveles de la hormona inhibidora de la gónada, que es la que previene la reproducción, permitiendo al camarón madurar más rápidamente y liberar más huevos. Una vez realizada el primer desove, se produce después de 2 a 5 días y el segundo de 3 a 5 días posteriores al primero. Tipos para poder realizar este procedimiento conocidos. El primero, como pellizco. Se coloca el pedúnculo ocular entre el dedo índice y el pulgar y luego se exprime. Segundo procedimiento, la cauterización, usando un par de forceps calientes en la base del pedúnculo ocular. Y tercero, conocido como litigación, colocando un hilo o alambre alrededor de la base del pedúnculo ocular y apretándolo para limitar el flujo de hemolinfa, cayéndose este después de un par de días. Aquí vemos un gráfico, como vimos en el tercer procedimiento. Se hace un lazo, se anuda, se aprieta, ¿ya?, y se corta, o se deja el lazo y se permite que esto, una vez que se ha cortado el flujo de hemolinfa, por sí solo se desprenda y caiga. Desventajas: alta mortalidad de reproductores debido a infecciones, acorta los tiempos entre ciclos de muda, poniendo en peligro el crecimiento, y conduce a una eventual pérdida de la calidad de los huevos. Aquí tenemos un estudio que les invito a descargarlo. Aquí les he conseguido el DOI para que utilicen el procedimiento que conocemos para poder realizar la descarga. No lo puedo decir en esta grabación. Ustedes conocen una web que permite hacer la descarga de este tipo de documentos mediante la introducción de la dirección, en este caso del DOI. Bueno, en este estudio se emplearon un anestésico tópico y un agente coagulante para determinar si los signos observables de estrés por ablación del pedúnculo ocular podrían aliviarse en hembras adultas, en el Litopenaeus banamei, en los reproductores. El diseño experimental incluyó 4 tratamientos separados y cada grupo probado consistió en 15 camarones hembras que pesaban aproximadamente 40 gramos. Los resultados muestran que la sobrevivencia de los camarones fue del 100% para todos los tratamientos, pero la reacción al evento de ablación del pedúnculo ocular varió entre los tratamientos. El inicio de la natación normal o la recuperación y el inicio de la alimentación después de la ablación y el tratamiento también variaron entre los 4 grupos. Los resultados sugieren que el uso de un anestésico tópico, es decir, de contacto, antes de la ablación del pedúnculo ocular, reduce las reacciones visibles al estrés experimentadas por los reproductores de Litopenaeus banamei, lo que permite un método de ablación del pedúnculo ocular más humano. En esta tabla podemos observar los resultados obtenidos en este experimento. Indicaron que el uso del anestésico tópico Silocaine R reduce la cantidad de reacción observable ante el evento de ablación del pedúnculo ocular de las hembras de Litopenaeus banamei. Se utilizó este producto en los tratamientos 3 y 4, en los que no se observó respuesta de retroceso durante el proceso de ablación. No se realizó ninguna incisión en los camarones que constituyen el tratamiento 3. Sin embargo,
no se observó reacción física a la compresión del pedúnculo ocular en ninguno de los individuos que componen este grupo, lo que nuevamente nos sugiere que el anestésico utilizado fue efectivo. Se planteó entonces la hipótesis de que la aplicación de un agente antibiótico coagulante, el Fibracer, puede haber ayudado a reducir el estrés en esta situación. Sin embargo, este experimento no produjo evidencia concluyente para apoyar esta hipótesis. Este estudio sugiere que el uso de Xilocaína R alivia el estrés debido a la ablación del tallo ocular de reproductores hembras de Litopenaeus banamei. La aplicación de este producto antes de la ablación del pedúnculo del ojo se incluye ahora como protocolo estándar en el laboratorio Río de Camaro en Mariños, ya que el personal lo considera un enfoque más humano, es decir, más ético del proceso de ablación. Están invitados a revisar el documento cuando dispongáis de tiempo. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿No ablación? Estudios realizados por Lion Seafood Global Agriculture Alliance, GAA, y la Universidad de Stirling, están desarrollando experimentos de maduración enfocados ¿en qué? Primero, diferentes tipos de dietas, diferentes relaciones macho-hembra, una premaduración a nivel de estanques utilizando avanzada selección y alimentación. Es decir, podríamos ya olvidarnos de la ablación. La maduración, ¿cómo se realiza? En términos generales, tanques. ¿Qué tipo de tanques utilizamos? Tanques oscuros, lisos y circulares, capacidad de 5 a 15 toneladas métricas, una altura de la columna de agua de 75-80 centímetros. Implantamos un fotoperiodo de 12 a 14 horas de luz con una transición gradual entre ambos con un periodo de 1 a 2 horas. Ruido, movimientos y otras molestias reducidas al mínimo. Temperatura entre 28 y 29 grados centígrados. Salinidad de 30 a 35 partes por mil. pH de 8 a 8.2. Aireación suave. Oxígeno, ojo, 8 miligramos por litro. Recambio diario entre 250 al 300%, una densidad de 5 o 8 individuos por metro cuadrado, relación hembra-macho 1 a 1 o 1.5 a 1, y en cuanto a su alimentación, 3 a 4 veces al día, con un alimento con un contenido proteico del 50 al 60%, y adicionando a la dieta igualmente lípidos conformados por lecitina y colesterol del 5 al 9%. En cuanto a los ovarios y lo que se denomina maduración gonadal, en las hembras de langostinos peneidos, los ovarios están apareados, pero fácilmente fusionados, pero parcialmente fusionados en el cefalotórax, región de la cabeza y el tórax, y constan de varios lóbulos laterales que continúan a lo largo de toda la longitud de la cola. La determinación del desarrollo ovárico por los técnicos, en este caso de la planta de incubación, es un hecho cuando se iluminan los órganos internos del cuerpo de la hembra por medio de una luz brillante bajo el agua, es decir, un haz de antorcha pasando a lo largo de su lado. De esa manera se realiza la determinación. Sin embargo, debido a la densidad del cefalotórax, la única porción del ovario que se ve por iluminación es la que se encuentra dentro de la cola. Es lo que podemos observar. Esta aparece como una sombra oscura debido a la densa composición de lípidos y pigmentación, y puede ser clasificado a través de una serie de etapas de desarrollo, desde la etapa 1 hasta la etapa 5. En el estadio 1, estado 1 conocido como previtelogénico. En esta etapa, el ovario
comprende una cápsula de tejido conectivo que rodea un área vascular blanda que contienen los óvulos futuros, llamados ovogonias primarias, y células accesorias también llamadas folículo o células de enfermera. La pared interna de la cápsula del ovario está revestida de células epiteliales llamadas epitelio germinal que contienen ovogonias. Una vez que la hembra es sexualmente madura, el germinal, es decir, el epitelio, producirá ovogonias por división mitótica a lo largo de la vida reproductiva de la hembra. Los huevos se desarrollan a partir de ovogonias en un área conocida como zona de proliferación. A medida, ya en el estado 2, conocido como vitelogénico, a medida que las ovogonias se desarrollan, aumentan de tamaño y entran en la primera etapa de división meiótica, y de ahora en adelante están irreversiblemente destinadas a convertirse en haploides, con un solo conjunto de cromosomas. En este punto, aunque los huevos en desarrollo están aumentando de tamaño, no producen vitelogenina, es decir, la yema. Se conocen como ovocitos previtelogénicos. En esta etapa, el ovario se puede visualizar con un haz de antorcha como una estructura, un haz de luz como una estructura delgada similar a una cuerda opaca ubicada en el centro. Y esto se clasifica como estadio 2 o vitelogénico. A medida, ya pasando al estadio 3, a medida que los ovocitos se desarrollan más y más, migran hacia los márgenes de los lóbulos ováricos en preparación para la maduración final y la ovulación. Durante esta migración, las células del folículo se adhieren a la periferia de cada ovocito, ¿ya? Y se ha demostrado que estas células son la fuente de producción de la yema o vitelogénesis en el ovario, siendo la proteína de la yema posteriormente se transfiere a los ovocitos maduros. Se produce clonación y análisis de expresión del ARN-M, es decir, el ARN mensajero de vitelogenina, ha demostrado que también existe un sitio extraovárico de síntesis de vitelogenina, a saber, el hepatopáncreas. Este es un estudio de Tetsui et al. Del año 2000. A medida que avanza la vitelogénesis, los ovocitos maduran sincrónicamente en los lóbulos ováricos individuales, y a medida que se acumula la yema, los ovarios adhieren un color verde oscuro como resultado de la codeposición de pigmentos carotenoides. Estos absorben a su vez la luz y por lo tanto producen la sombra que se ve en el criadero. Esto se puede determinar mediante el uso de un haz de luz cuando se ilumina, en este caso, a las hembras. En ese punto del ovario en desarrollo, cuando se encuentran las hembras en este punto, se califican como estadio o etapa número 3. Hacia el final de la vitelogénesis, los huevos desarrollan gránulos corticales que solo pueden verse en preparaciones histológicas. Los gránulos corticales o criptas están llenos de una gelatina, sustancia que forma una capa protectora temporal inmediatamente después del desove, antes de la formación del sobre de eclosión. Cuando la sombra ovárica es grande y visible como una región oscura y gruesa distinta que se extiende a lo largo del abdomen, una región bulbosa agrandada llamada silla de montar suele ser visible directamente detrás del borde posterior del caparazón. Eso es puntuado como un índice gonadal, es decir, el estadio número 4. Aquí podemos observar cómo se realiza el procedimiento. Con un haz de luz se aplica luz, ya con mucho cuidado, y podemos observar en este caso el desarrollo gonadal que tenemos de acuerdo
a la bibliografía. Las hembras puntuadas con ovarios en etapa 4 desovarán igual a la noche siguiente. El desove se caracteriza por la liberación de los ovocitos completamente maduros en el oviducto en ovulación y es seguida rápidamente en minutos por la liberación de óvulos en la oviposición o desove. Al desovar, la hembra nada continuamente en la columna de agua, aumentando la actividad. Puede ocurrir durante horas antes del desove o puede desarrollarse repentinamente inmediatamente antes del desove. En el momento del desove, los últimos 3 pares de pleópodos se sujetan con fuerza juntos y aletean vigorosamente. Los huevos sin fertilizar se extruyen de los ovipores emparejados ubicados en la base del tercer periópodo y al mismo tiempo el esperma almacenado se libera en una dirección anterior del telicum. Tanto los óvulos como los espermatozoides se expulsan con considerable fuerza. Su unión se puede visualizar como una mezcla de la corriente verde pálida de huevos con un flujo blanquecino de esperma directamente debajo de la hembra mientras nada hacia adelante. Como los espermatozoides son totalmente inmóviles, deben entrar en contacto por colisión pasiva con la superficie del huevo en el momento de la expulsión. Se cree que el vigoroso aleteo de la hembra mediante los pleópodos crea un vórtice intenso que mantiene una alta densidad de óvulo-esperma con intensa mezcla, aumentando la probabilidad de que ocurra la fertilización. Una vez liberado en el agua de mar, la membrana nuclear del huevo desaparece preparándose para la fusión entre los dos. Esto es el haploide, pronúcleos, uno en el huevo procedente de la hembra y el segundo del macho. La fertilización marca el comienzo de lo que conocemos como embriogénesis. Técnicas de reproducción. Tenemos la natural y artificial. Natural, mediante la maduración de reproductores y su posterior cópula. La artificial, denominada también inseminación, que se corresponde en la extracción del espermatóforo de los machos. Se ofrece presión sobre la región distal del conducto terminal del macho, luego les proveo los videos, y mediante estímulos eléctricos. Y segundo, la adhesión del espermatóforo en el telicum de las hembras, que vemos aquí en el video número 2. Vamos a ver, un momentito. Luego, aparentemente, tenemos un pequeño inconveniente. Bueno, luego se los adjunto, se los hago llegar. En cuanto al cortejo y cópula, es el procedimiento, como vemos aquí en estas gráficas, estos son de un documento de la FAO, donde vemos al macho y la hembra en la fase de acortejamiento o denominado, en este caso, la fase de cópula natural, que realiza esta especie en su medio, vuelvo y repito, su medio natural. En cuanto al desove, ¿dónde se realiza? Para eso utilizamos tanques con fondo plano o cónicos o inclinados hacia el desagüe. Una capacidad, en este caso para el desove individual, de 300 litros y para un desove colectivo de 5 a 8 toneladas métricas. Estos tanques deben de permitir una fácil cosecha de los huevos para su posterior lavado o baño de desinfección con formalina, que tenemos la concentración, ¿ya? 100 ppm durante 30 minutos, yodo de 50 a 100 ppm durante 1 a 3 minutos y el Treflan de entre 0.05 a 0.1 ppm para combatir los hongos. La temperatura de 28, debemos mantener una temperatura de 28 a 29 grados, mantener una salinidad de 30 a 35 partes por mil, porcentaje de hembras desovadas por noche dentro de los stocks salvajes del 4 al 8%, en cuanto a los stocks domesticados del 10 al 15% o más. Número de huevos por hembra. Cuando nuestra hembra tiene de 30 a 35 gramos, estamos entre los 100.000 y 140.000 huevos. Y si es un poco mayor, de 40 a 45 gramos de peso, de 150.000 a 200.000 huevos.
Tiempo de retiro de las hembras de la maduración. Las ablacionadas a los 3 meses o 15 desoves máximo, lógicamente dependiendo del nivel de régimen, o sea, del régimen de alimentación usado y de la salud de las hembras. Y las no ablacionadas pues pueden desovar durante todo un año. En cuanto a la eclosión, ¿dónde se realiza? Usamos tanques con fondo cónico con una capacidad de 300 a 1000 litros. Densidad de siembra hasta 4000 huevos por litro. Una temperatura de 29 a 32 grados, manteniendo nuestra salinidad de 32 a 35 partes por mil. Aireación suficiente para mantener los huevos en suspensión. Eclosión de náuplios aproximadamente 8 horas después de la siembra de los huevos. En cuanto a la cosecha de náuplios, para poder realizarla, se realizan estos cinco puntos, que es el protocolo de actuación. Se para la aireación, ¿no?, después de normalmente 12 a 15 horas de aparición de los náuplios. Se sitúa una cubierta oscura o tapa con un pequeño agujero en el centro sobre el que se suspende una bombilla. Se recolecta con un cubo o un sifón de náuplios con fototaxismo positivo después de un periodo de 20 a 30 minutos. Se lavan y se desinfectan los náuplios en otro cubo o colector y se realiza el mantenimiento en tanques o cubos separados con aireación. En este caso tenemos de mantener de 20.000 a 40.000 larvas, o envío directo a las instalaciones de cría de larvas, en este caso de 15.000 a 30.000 larvas. En cuanto a la selección de los náuplios, cuando medimos estos parámetros, por ejemplo, la tasa de eclosión, si es mayor del 70%, es un buen lote. En cuanto a las deformidades, si es menor del 5%, es aceptable este lote. Y cuando se le realiza la prueba del fototaxismo, es bueno cuando el 95% actúa, se corresponde, es decir, realiza la acción. Intermedio cuando está del 70 al 95% y pobre cuando es menor del 70%. En cuanto a la cría de larvas, las infraestructuras para el cultivo de larvas pueden ser de dos formas. Una o más unidades de tanques de cría de forma cónica o en V, o de dos fases, una primera fase de náuplios APL4 o PL5, una segunda fase, tanques mayores de fondo plano o railway para las postlarvas o el cultivo en criadero. Una densidad de 100 a 250 náuplios por litro, es decir, de 100.000 a 250.000 por tonelada métrica. La temperatura de 28 a 32 grados, la salinidad mayor de 30, oxígeno disuelto mayor de 5 miligramos, pH de 8 y un recambio de agua del 20 al 100% después de misis. En cuanto al desarrollo larvario en el laboratorio, aquí tenemos los estadios y el tiempo aproximadamente. Nauplio de N1 a N5 se siembran en N5. SOEA1 cambian a SOEA1 a partir de las 24 horas de N5. En SOEA2 cambian a SOEA2 a partir de las 24 horas de SOEA1. SOEA3 cambian a SOEA1 a partir de las 24 horas de N5. Misis 1 cambian a Misis 1 a partir de las 24 horas de SOEA3. Misis 2 cambian a Misis 2 a partir de las 24 horas de Misis 1. Misis 3 cambian a Misis 3 a partir de las 24 horas de Misis 2. Poslarva 1 cambian a poslarva 1 a partir de las 24 horas de Misis 3, se adhieren a las paredes. Poslarva 2, PL2, cambian a PL2 a partir de las 24 horas de PL1, así hasta PL5. PL6, cambian ritmos y nado superficial y se mueven al fondo del estanque hasta, en este caso como vemos aquí, PLN, es decir, hasta el tamaño que yo desee colectar mi larva. Continuando, aquí tenemos
unos gráficos que nos ofrece la FAO de los estadios, en este caso Nauplio 2, Nauplio 3, Nauplio 4 y Nauplio 5. Vemos las características, es decir, nos podemos fijar sus características principales, ¿no? Van subiendo, es decir, tenemos en Nauplio 2 un animalito todavía con escasa formación, con pocas anténulas, y ya vemos en Nauplio 5 pues que ya tiene una forma más diferenciada, una cara ventral, ya tiene una estructura mandibular diferenciada y ya dispone de caparazón. Esto existen guías y fotografías, ¿no?, donde al microscopio que podemos observar muy bien las características, en este caso, de los estados larvales del camarón. En cuanto a la fase de zoea, tenemos aquí igualmente la fase de zoea 1, ¿ya?, zoea 2 y zoea 3, y vemos ya un animalito más formado, zoea 3, con espinas, sus segmentos abdominales y sus urópodos bien formados. De la misma manera, en cuanto a misis, misis 1, misis 2, misis 3, vemos sus características, ¿no?, primordiales. Ya en misis 3 tenemos un animalito un poquito más grande, ¿no?, y tenemos un telson bien formado en la cara dorsal, es decir, ya tiene unas características bastante fáciles de apreciar. Luego, ¿cómo se realiza la identificación en las etapas de postlarva? Es decir, ¿cómo determinamos en este caso? Pues aquí tenemos un ejemplo, postlarva 3 hasta postlarva 15, y tiene que ver en cuanto a las espinas rostrales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de PL9, un ejemplo de PL12, es decir, un PL9 tiene 3 espinas rostrales, PL12 4 espinas rostrales, como vemos aquí en esta fotografía, y en PL5 tenemos 5 espinas rostrales. Es la manera como nosotros, ustedes conocen, hacer en este caso la diferenciación, es decir, conocer que la larva esté bien formada, no solamente por su tamaño, sino por su desarrollo morfológico que vaya de acuerdo a su peso y tamaño. Aquí podemos observar PL20, ¿no?, las características, PL12, PL9, PL6 y PL3, de acuerdo a la regla que he indicado anteriormente. Igualmente, en esta gráfica, luego lo veremos con mayor detenimiento en nuestra clase síncrona, vemos pues las fases larvales y aproximadamente por día, en este caso Nauplio, no recibe alimento. Aquí tenemos sus densidades de cría, 90 nauplios por litro. Cuando pasa a zoea, se alimenta de algas, aquí tenemos su densidad. Tenemos en misis su alimentación es de nauplios y de artemia salina, y ya en poslarva, lógicamente, su alimentación es mediante micropartículas, es decir, un alimento balanceado específico. De la misma manera, observamos en esta escala de alimentación, es una escala básica, lógicamente, cada laboratorio, lastimosamente no podemos hacer una visita a 3 laboratorios que podemos hacerlo aquí de forma cercana, aquí en Machala, para poder observar estos procesos. Cada laboratorio tiene un protocolo, lógicamente en base a esto tenemos los estadios larvales, los recambios de agua, el tamaño de malla de la filtración. Unos lo respetan, otros tienen, como dije anteriormente, tienen sus propios protocolos y utilizan diferentes, en este caso diferentes algas y su concentración. ¿Ya? Estas son las recomendadas de acuerdo al estadio. Igualmente el uso de artemia y el uso de las micropartículas, dependiendo lógicamente del estadio. Vuelvo y repito, cada laboratorio tiene su propio protocolo que ha desarrollado en base a estos protocolos generales y en base a prueba y error que han tenido en este caso en su desarrollo, en su cultivo dentro del propio laboratorio, valga la redundancia. En este cuadro podemos observar algunos factores que pueden afectar
el estado sanitario de las larvas y sus posibles medidas de control. A ver, tenemos este factor, esto es en términos generales. Tenemos la densidad, si tengo una densidad de siembra excesiva, ¿qué efectos puedo tener? Estrés, canibalismo, baja calidad del agua. ¿Y qué medidas de control puedo utilizar? Reducir la densidad de siembra. El estándar es de 100 a 250 náucleos por litro. Cuando me baja la calidad del agua, por tema del agua de mar, el agua de los tanques, ¿qué efectos puedo tener? Mortalidades, mudas tardías, deformidades. ¿Qué puedo hacer? Mejorar la calidad del agua por filtración. O sea, tengo que revisar mis equipos. Cloración, esterilización. También se suele utilizar peróxido de hidrógeno. Incrementar la tasa, en el caso de los tanques, incrementar la tasa de renovación de agua porque tengo algún problema dentro de mis tanques. Medidas estándar, pues filtros menores de 5 micras, filtros de carbón activado, cloración con 10 partes, seguida de neutralización con ozono o radiación ultravioleta y un 20 al 100% de renovación de agua por día. Factor, periodos largos de siembra. ¿Qué puedo tener? Incremento de las tasas de infección en las últimas larvas sembradas. Medidas de control, limitar el número de días de siembra en laboratorio. ¿Cuál es la medida estándar? 3 a 4 días por unidad. Un factor, dieta pobre, es decir, la calidad o la frecuencia de alimentación. ¿Qué efectos puedo tener? Por lógica, canibalismo, desnutrición, folio en hipobionte, baja calidad del agua. Que puedo aplicar un programa de alimentación apropiado, chequeos frecuentes en consumo de alimento y la calidad del agua. Y como medida estándar, alimentar cada 2 o 4 horas hasta la saciedad con dietas de alta calidad. En cuanto a la calidad y o cantidad de algas, ¿qué efectos puedo tener? Mortalidad en estadio SOEA por el fouling de las larvas. Medidas de control, recuentos rutinarios y controles de calidad. Medida estándar, ketóceros o telesocira entre 80.000 a 130.000 células por ml. Factor, los náucleos de artemia. ¿Qué efectos puedo tener? Bastante importante esto, en cualquier laboratorio que vayan les lo van a indicar. Pueden ser una fuente de bacterias con incremento grave de mortalidad en tu tanque de cultivo. ¿Qué medida de control utilizo? Desinfección de los náucleos de artemia. ¿Usando qué? Hipoclorito en 20 partes, en 20 ppm de ingrediente activo. Esas son las medidas básicas. Ojo, indico, cada laboratorio tiene este mismo tipo de protocolos con algún tipo de incremento o no. Es de acuerdo a su experiencia. En cuanto a las técnicas de evaluación sanitaria, en este cuadro observamos, ¿no? Este cuadro nos indica las descripciones de diagnóstico adaptadas para uso en los sistemas de laboratorio de Camarón. En el nivel 1 se realiza la observación del animal y su entorno, y este examen está basado en las características que podamos observar in situ, es decir, a simple vista. En el nivel 2 es un examen mucho más detallado, usando microscopio de luz, montajes en fresco, con o sin tinción, y se realiza lo que se denomina un análisis bacteriológico básico. Ya en el nivel 3, ya que lo que están usando todos los laboratorios ahora, es el uso de métodos más complejos como técnicas moleculares y de inmunodiagnóstico, ejemplo el PCR o el dot blots. Son súper necesarios para mantener una muy buena calidad de larva. En cuanto a la evaluación general de las condiciones de las larvas, en principio, observaciones de nivel. Punto 1. Nosotros lo que vamos a observar es la actividad natatoria, cómo están nadando, si es normal su nado, si es un nado errático. Tenemos que observar si nadan volteadas las larvas, vemos algo extraño en su nado. El fototaxismo, es decir, si se acercan o se alejan de un haz de luz, si observamos hilos fecales, si observamos luminiscencia, ¿ya? Y algún inconveniente en cuanto al contenido intestinal, su coloración, o si no tienen contenido intestinal porque no han comido o algo, o tienen algún tipo de deformidad, en este caso a nivel de intestino. Punto 2. Observaciones de nivel 2. El contenido intestinal
y su proceso si tiene algún tipo de deformación o un cambio en su coloración, como es el caso de la necrosis. Deformidades, tenemos que observar si las tallas son homogéneas, ¿no? Si son iguales, presencia de epibiontes, observación de baculovirus o bolitas que encontramos en el cuerpo, cosas extrañas, unos crecimientos extraños en su cuerpo. Y en cuanto a las observaciones de nivel 3, ya cuando tenemos alguna duda, es decir, no pasan nuestro examen nuestras larvas y están con algún inconveniente que está dentro de estos factores del punto 2, ya hacemos uso de técnicas moleculares mediante PCR y 2-blob y también el uso de inmunodiagnósticos, lo cual nos va a dar una idea detallada del estado de salud de nuestras larvas. La recomendación ahora en estos tiempos siempre es de exigir al laboratorio este tipo de análisis, es decir, para que nuestra larva esté libre de virus, ¿verdad? Libre de virus o de algún tipo de enfermedad que vaya a producir mortalidad o un crecimiento retardado, etcétera, etcétera, que es bien conocido por ustedes. Es decir, la calidad de la larva es primordial para el éxito del cultivo. Y como punto en este cuadro, en el cuadro 6, vemos un resumen de las evaluaciones que se realizan en el nivel 1, en este caso del estado sanitario de la larva. Esto usted lo pueden tener, pueden usarlo como un checklist, ¿no?, para hacer la observación. Es decir, ¿qué criterios observamos en cuanto a su actividad natatoria? Tiene que haber una actividad mayor del 95%, si está del 70 al 95% es intermedia, si está débil, es decir, se queda en el fondo, es menor del 70%. Entonces aquí vemos la puntuación, 10, 5 y 0 cuando es débil. Estadio, todos los estadios, estas observaciones se realizan diariamente, es decir, estos son los análisis que se realizan diariamente en todos los tanques. El personal está capacitado para hacerlo esto. En cuanto a al fototaxismo, pues si es positivo, pues más del 95% de una puntuación de 10 y intermedio el 5% en el estadio de SOEA, igual observaciones diarias, ¿ya? En cuanto a los hilos fecales, ¿ya?, si se encuentran presentes del 90 al 100%, pues una puntuación de 10, si es intermedio 5, y así nosotros vamos puntuando, en este caso, nuestros estadios en SOEA hasta que llegamos a MISIS. En MISIS observamos sobre todo la luminiscencia, ¿ya?, el tema del Vibrio Harvey. En todos los estadios lo que vamos a observar es la homogeneidad del estadio, es decir, alto si se mantienen todas las larvas homogéneas entre el 80 al 100%, intermedio del 70 al 80% y bajo menor al 70%, ¿ya? Son observaciones diarias, ¿ya? Son dos lentes, perdón, de 2 a 4 poros. Y continuando, pues en el estadio de MISIS, pues revisamos el contenido intestinal, igual, vamos evaluando, es decir, usamos esta tabla, este checklist, con estas observaciones diarias para hacer todas las evaluaciones que se corresponden en este caso al nivel 1. En cuanto al nivel 2, ¿ya?, del estado sanitario de la larva, es muy importante. Este checklist nosotros lo tenemos que tener a la mano. Hay laboratorios que son todavía más exigentes. Miren, criterio, hepatopáncreas. Vamos a observar las vacuolas lipídicas, si tiene un nivel alto, moderado, bajo y recibe su puntuación. Esos son todos los estadios. Contenido intestinal, observamos el tema de necrosis, como vimos en el cuadro anterior. Temas de deformidades, si hay ausencia es 10, si es menor de 10%, una puntuación de 5. La presencia de epibiontes, ¿ya?, las bolitas, esas presencias raras en el cuerpo, si no hay, entonces nosotros vamos puntuando. Y la presencia de baculovirus, ¿no?, puntuamos. Ausencia, pues una puntuación de 10, si es moderado menor de 10%, una puntuación de 5. Si es severo, pues lógico, una puntuación de 0. Luego, eso como punto,
como me fui para adelante. Eso es en el nivel 2. Ya en el nivel 3, como vimos anteriormente, ya es el estudio, en este caso, ya la realización de análisis más avanzados mediante el uso de las técnicas de PCR. Si desean ampliar la información, estimados estudiantes, aquí tenemos las referencias adicionales. Cabe destacar que esta clase queda pregrabada para realizar luego en nuestra primera clase síncrona que tengamos, luego que observen ustedes esta clase, un debate. Vamos a tener un debate síncrono, ¿ya?, entre todos, observando cualquier tipo de tema que ustedes deseen ser ampliado o que quieran participar en este caso y aportar algo a alguna idea a esta información. Bueno, esto es todo por hoy. Ya les estaré enviando las instrucciones vía correo electrónico o mediante el EVA. Muchas gracias y muy buenas tardes.